Hace 8 días tocábamos un tema relacionado con el adulterio y ahora estamos mirando aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 5 lo que Jesús está diciendo. Tengan presente lo que Jesús está diciendo. Podemos a veces ser conducidos a pensar lo que el hombre dice, todo lo contrario, lo que Jesús dice. Y lo que Jesús dice referente a este tema y referente a todos los temas que Él va tratando en los evangelios es lo que nosotros debemos de estar atentos, debemos de considerar, ¿verdad? Lo que Jesús dice a través de las Sagradas Escrituras. Cierto abogado que trabajaba en un divorcio, él contaba lo siguiente sobre lo que trae a los matrimonios cuando están en ese proceso de divorcio. Y él decía lo desastroso que llega a ser el divorcio en los matrimonios. Él lo contaba de la siguiente manera. Él decía, la esposa ya divorciada esperó a que su esposo se fuera de casa en un viaje de negocios. Luego fue a la casa donde antes ella vivía, abrió todas las llaves del baño, tapó el drenaje, apagó el calentador y se fue. Cuando el esposo regresó 5 días después de aquel viaje, la casa estaba arruinada y el agua se había congelado, puesto que el ambiente estaba 10 grados bajo cero. Trágicamente los cimientos de la casa estaban partidos. Las consecuencias o los destrozos que trae el divorcio. Por eso el Señor Jesús en esta mañana, a través de este evangelio, el evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, y vamos a trabajar también en el capítulo 19, puesto que Jesús vuelve a tocar ese tema allí en el mismo evangelio de Mateo capítulo 19, para que de una vez pueda poner un separador o un boletín ahí en el capítulo 19 y vamos a mirar lo que Jesús enseña sobre el divorcio. No vamos a exponer todo el capítulo 19, pero es un apartado que es necesario poder reflexionar. Pero regresando al capítulo 5, versículos 31 y 32, también fue dicho, citando un evento del Antiguo Testamento. Hace un momento dábamos lectura al capítulo 24 del libro de Deuteronomio, allá donde Moisés está legislando en los primeros 4 versículos del libro de Deuteronomio. Él está legislando acerca del tema de el divorcio. Mas aquí Jesús es necesario poder considerar, más que legislar, está llevando a una reflexión sabia dentro de su sermón del monte. Y entonces él dice, también fue dicho, cualquiera que, ¿qué dice? Cualquiera que repudie a su mujer, denle carta de divorcio. 2 cosas interesantes está mencionando aquí el Señor Jesús, citando el Antiguo Testamento. El repudiar, una práctica común que se hacía dentro de la sociedad judaica. Tal vez usted esté preguntándose qué es el repudiar. Bueno, en palabras sencillas, el repudiar es dejar suelto, dejar ir libre, en este caso, a la persona. Y si usted ha mirado el versículo 31, dice a su mujer. Entonces está refiriéndose en esta ocasión en torno al género femenino. Dice a su mujer. Pero también dice el Señor Jesús, dele carta. Expida un documento, una carta. La carta debe de ser firmada
para que tenga validez, dice, denle carta de divorcio. Denle carta de divorcio. ¿Qué es el divorcio a la luz de las Sagradas Escrituras? En este momento tal vez algunos hermanos que han estudiado leyes o están estudiando leyes o ya ejercen esta parte de la abogacía, pudieran dar tal vez definiciones muy precisas de lo que es el divorcio. Pero quiero mencionar una definición del divorcio a partir de lo que nos presenta las Sagradas Escrituras, de lo que Dios viene presentando desde el libro de Génesis. Y es un tema relacionado con el matrimonio. Y cuando nosotros hacemos un análisis de lo que es la institución del matrimonio y por lo que Jesús llega a presentar, podemos entender que el divorcio es la perversión de la institución del matrimonio. Es la perversión de la institución del matrimonio. Y aquí hago una pausa, porque puede ser que cuando en el calor de las discusiones en el matrimonio, a veces puede ser que tanto en el hombre como en la mujer o en el esposo o en la esposa, lo primero que venga a su mente es, me quiero divorciar. Vamos a divorciar. Piense bien, analice bien. Si ya tal vez ha dicho estas palabras, pídale perdón a Dios. Pero reflexione bien en la próxima ocasión, porque puede ser nuevamente tentado a decir estas palabras o esta palabra, quiero divorciarme. Piénselo bien y que el Espíritu Santo le dé la paz, la serenidad y usted pueda analizar que el divorcio es la perversión de la institución del matrimonio. No es nada más así por decir, me quiero divorciar. No es nada más así. Es una reflexión que tendría que hacer el matrimonio a partir de las Sagradas Escrituras. El ideal de Dios para el matrimonio es una unión monógama. Es una unión permanente y exclusiva. Jesús lo llega a presentar allí en el capítulo 19. Dentro de un momento miraremos. Ese es el ideal de Dios. Es algo permanente. Porque tal vez aquí usted esté firmando un documento, pero delante de Dios pregúntele a Dios si verdaderamente usted se ha divorciado y Dios le dará la respuesta. Solamente reflexión, porque está diciendo la Sagrada Escritura, es algo permanente. Tal vez por allí muchos ya estén preparando los argumentos, pero Jesús está diciendo esto y las personas están diciendo aquello. Vamos despacio. Primero, es algo permanente, pero también es algo exclusivo el matrimonio. No depende de otras parejas. Tal vez por allí ya el que está pidiendo el divorcio es porque ya le echó la mirada a otra persona. Cuidado también. Cuidado, porque es algo exclusivo. Es algo permanente delante de Dios. Ahora bien, cuando miramos la Sagrada Escritura, el versículo 31, ¿por qué Jesús está tocando este tema? Siendo Dios el centro de la sociedad, siendo Dios el centro del matrimonio, vamos a partir de la época del Señor Jesús, siendo Dios el centro del matrimonio, de la familia, del judío, y pensemos hoy en día del cristiano. Y vendría la pregunta, ¿por qué se divorcian los cristianos? Sobre todo, si ese alguien o esa pareja son un matrimonio comprometido con la iglesia. Es una reflexión que tendríamos que hacer. ¿Por qué se divorcian los cristianos? Porque es una realidad. No es nada más que usted pueda salir afuera a la sociedad, y usted pueda mirar con sus vecinos, pueda mirar dentro de su trabajo, y usted puede decir, bueno, es que solamente se divorcian allá en el trabajo. No, también dentro del cristianismo, y este es un fenómeno que tenemos que analizar, estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los cristianos se están divorciando?
pero también nos lleva a poder reflexionar en lo siguiente. Un ejemplo, como pastor, no puedo decirle a alguien que está siendo golpeado, no te puedes separar, porque el Evangelio solo me dice que la única causa por la cual la persona puede divorciarse es por la fornicación o es por el adulterio. No puedo decir así. Esto sería algo horroroso, por eso hay que hacer toda una reflexión para poder considerar este tema de el divorcio. Porque el texto del Evangelio, tanto de aquí que está presentando el Señor Jesús, aquí en el capítulo 5, versículos 31 y 32, pero allá en Mateo capítulo 19, si usted es en casita, y creo que es un pasaje no nuevo, es un pasaje conocido, si usted mira, allá por ejemplo en el capítulo 19, no es un dictamen legal. Lo que Jesús está haciendo con los fariseos son discusiones de sabiduría. Porque si hubiera sido así un dictamen legal, Jesús estaría diciendo, quiero poner unos ejemplos, Jesús estaría diciendo, ¿quién se queda con todo? Si fuera un dictamen legal, Jesús estaría diciendo, ¿quién se queda con todo? Si fuera un dictamen legal, Jesús estaría diciendo, ¿quién sigue criando a los niños en casa después del repudio? Si fuera un dictamen legal. Es una reflexión que Jesús está haciendo, en este caso dentro del sermón del monte, en torno al tema del matrimonio. Por eso hace un momento les decía, no es nada más de aventurarnos a decir, quiero el divorcio. Si usted también conoce un poco de historia bíblica, en la época del Señor Jesús, y algunos que estudian en la Sagrada Escritura deben de saber que existían dos escuelas rabínicas. La primera era la escuela Shammai, y esta decía lo siguiente en cuanto al divorcio. Ellos lo interpretaban en el sentido de infidelidad conyugal. Pero había otra escuela, en aquel tiempo otra escuela rabínica que hacía toda una reflexión. Y la otra escuela era la escuela Hillel. Y ellos, en torno al tema del divorcio, lo tomaban en sentido amplio, de forma que bastara que la mujer disgustara al esposo por cualquier cosa. Un ejemplo, por haberse dejado quemar la comida, por haberse dejado quemar la comida. Dirían algunos, bueno, desde un principio, si la comida se quemó de un principio del matrimonio, ya me hubiese divorciado, ¿verdad? Si fuera así, pero esa era una de las razones por dejarse quemar la comida. Pensemos hoy en día, porque la ropa, la camisa se le cayó cloro. Hoy en día lo que más se da dentro de los jóvenes es estas palabras, ya no hay amor, ya no hay amor. Primera de Juan, Dios nos está mostrando en su palabra, si alguien, por ejemplo, llegara a presentar, ya no hay amor. Y el apóstol Juan de una manera magistral dice así, Dios es ¿qué? Dios es amor, qué bueno que lo tengan presente. Dios es amor. Pero también hay quienes dicen, bueno, ya no alcanza el dinero, vamos a divorciarnos. Hay quienes también dicen, hay cambio físico, ya el pastor subió de peso, ya salieron las canas, ya los dientes se han caído. Y pues tal vez si viviéramos en la época de estas escuelas, tal vez ya me hubiesen dejado, ¿verdad? Ahora bien, pero otra de las razones es porque dice, conocen a otra persona, conocen a otra persona. Otra razón más por la cual muchos hoy en día se están divorciando. Desde luego, si usted mira
en las redes sociales, como en la televisión, dice, ese artista se pudo divorciar, ya no a los 5 años, ya no a los 3, a los 6 meses o al año, yo también puedo hacerlo. Y muchos siguen esa línea de pensamiento. Pero ¿cuál es la postura de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Porque cuando vamos al Evangelio, lo que nos interesa es lo que Jesús nos dice. El Verbo encarnado, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, que es Jesús. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Y la postura que Jesús está diciendo en cuanto al divorcio, ahora sí podemos tomar el capítulo 19. Vamos avanzando en las páginas y vamos a ubicarnos en el capítulo 19, versículos 4 y 6. Que este sea el principio bíblico. Que usted pueda arropar lo que Jesús está diciendo. No en su momento lo que el pastor está diciendo o pudiese llegar a decir, lo que Jesús dice. Vamos a leer juntos y vamos a reflexionar. Y tal vez si usted tiene a su esposa o a su pareja a su lado, tómela de la mano y piense en lo que Jesús está diciendo. Allá cuando los fariseos le están tentando, están haciendo una pregunta, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Vamos a leer juntos, amén, el versículo 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿quién está respondiendo? Atención, Jesús. ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Quién los hizo al principio? ¿Quién los hizo al principio? Dios. Ese es el ideal de Dios para el matrimonio. Dios lo está haciendo. Muy bien, seguimos entonces en la lectura. Vamos al siguiente versículo, el 5. Y dijo, nuevamente Jesús, téngalo presente. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vean qué hermoso la unidad. Y concluimos con el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, téngalo presente, allá cuando usted esté que se caliente el ánimo, cambie de color, se ponga rojo, morado, verde, allá cuando esté caliente el ánimo, téngalo presente lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, lo que Dios que dice, lo que Dios juntó en su soberanía. Lo que Dios juntó, no dice, lo separe ¿quién? El hombre. Lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Qué gran reflexión Jesús hizo en torno a lo que es el matrimonio. Es un principio que ha traspasado fronteras. Es un principio que ha ido más allá del tiempo, atemporal. Tal vez usted esté diciendo eso era en la época de mis papás, mis abuelitos, en la época del Señor Jesús. Pero es un principio que todavía sigue. Y aquí está. Aquí está vigente. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Gran reflexión que Jesús nos está dando. Entonces, ya hemos contestado la respuesta tal vez que por allí alguien en este momento o en esta mañana al ver el orden de culto cuando miró Jesús y el divorcio, tal vez alguien se estaba preguntando allí, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de Jesús referente al divorcio?
¿Cuál es la respuesta? Según como hemos leído las Escrituras, ya Jesús ha dado una respuesta. Jesús está en contra del divorcio. Jesús está en contra del divorcio. Y tal vez este es el momento de sacar todos sus argumentos, pero no para mí, delante de Jesús. Porque cuando presentamos argumentos, parece ser que es hacia la persona. Preséntele sus argumentos a Dios. Dígale a Dios, aquí están mis argumentos. Es esto, es aquello, esto y esto y esto. Estos son mis argumentos, Señor, por el cual quiero divorciarme. Espera la respuesta de Dios. Pero si aún no te convence, mira lo que dice el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, algo está Jesús considerando, algo los está llevando a reflexionar, porque ellos no se quedaron callados. Ellos rápido preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Reflexionando entonces en el versículo 32, pero yo digo que cualquiera que repudia a esa mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y atención, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y Jesús le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué Jesús está mencionando estas palabras? Por la dureza de vuestro corazón. Pensemos ahí donde ya se ha dado la infidelidad, el adulterio, se han dado grandes problemas. ¿Qué está pasando? Porque la persona que está siendo ofendida rápidamente puede prestarse para juzgar y para condenar a su pareja. Y tal vez la persona esté diciendo, ni en 1000 años te hubiese engañado. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva el Señor Jesús? A poder preguntarnos en estos tiempos que cuando esté ahí tocando a la puerta de nuestro matrimonio el tema del divorcio, pregúntate, ¿puedes perdonar a la otra persona, a tu pareja? ¿Puedes perdonarla? ¿Eres capaz de perdonarla a pesar de todo lo que te ha hecho? ¿Eres capaz de perdonarla? Si tú dices no, entonces atención, por la dureza de vuestro corazón. Porque allí en el matrimonio, donde se ha gestado el matrimonio, la familia, donde se ha dado toda esa compañía, donde se ha dado toda esa convivencia, alegrías, tristezas, enojo, todo lo que usted pueda enlistar. Y ahí cuando se ha fallado, Jesús te lleva y te invita a poder perdonar, a que puedas considerar esa parte, que no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas, que puedas tener en el nombre de Cristo, puedas perdonar. Tal vez usted esté diciendo, eso lo dice usted porque no está pasando. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Cristo. El poder perdonar. Si por allí en esta semana, en estos meses, en estos años, ha habido algún problema, algún rencor, es tiempo de perdonar. Porque lo que el Señor desea es lo que fue establecido desde allá, desde el principio. Varón y hembra lo hizo. Allá donde el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Allá donde Jesús está diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor está llamando
a los matrimonios a que puedan mantenerse en unidad. Y si ha habido algún problema, algún pleito, también Dios los está llamando a reconciliación. Porque ¿saben qué hizo Dios cuando nosotros le fuimos infieles? Allá en los profetas menores, ¿cómo trata Dios a Israel cuando le ha dado la espalda y se ha ido en pos de la idolatría? Lo trata como adúlteros. Pero en medio de ese adulterio, Dios decide perdonar a Israel. Dios decide perdonarlo y por eso envió a su Hijo. Y quien sí te entiende y conoce tus pensamientos y tu corazón, se llama Dios. No se llama el pastor Jairo, se llama Dios porque Él te conoce. Él sabe lo que estás pasando allá en ese momento cuando había dificultades, fricciones, pleitos, toda la lista que usted pueda poner. Él está ahí presente, Él está analizando, Él ya te ha hecho una radiografía, no sé, o tomografía, como usted quiera verlo, Él ya lo ha analizado. Y en medio de todo eso, Él dice, perdona, reconcíliate. He platicado con matrimonios que han pasado por esta situación y me han dicho, ya una vez restaurado, me han dicho, fíjese, la estaba yo regando. Por algo insignificante yo me estaba divorciando. Tan fácil que era perdonar si Dios me perdonó. Dice la Biblia allá en Romanos que Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso ha venido el Señor Jesús, a reconciliarnos. Si hay problemas en el matrimonio, deposítalo. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien obre en la vida de los matrimonios. Vamos a orar. Señor Jesús, en tus manos está la vida de los matrimonios. Padre Santo, tú puedes obrar. Sabemos que tienes el poder para hacerlo. No hay nada imposible para ti. Si tú nos perdonaste, ahí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hendidos en el lodo, allá donde estábamos en la miseria, tú nos perdonaste, nos rescataste, nos limpiaste y nos hiciste una nueva criatura. También nos dejas ese ejemplo para que dentro del matrimonio pueda haber esa reconciliación y perdón. Padre, también, oh Señor, te pedimos que tú seas con aquellos que ya se han divorciado. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo pueda asistirlos, oh Señor, pueda ayudarlos en esos momentos, oh Padre Santo. No los dejes, oh Señor. En tus manos están también la vida de ellos, oh Padre. La vida de aquellos jóvenes que ya llevan un noviazgo y están por tomar esa decisión de casarse. Hoy también es un tiempo de reflexión, oh Padre Santo, porque tu palabra es para cada uno de los aquí presentes y para toda tu iglesia universal, oh Señor. En tus manos están nuestros matrimonios. No permitas que el enemigo, el pecado, la sociedad, oh Padre Santo, hagan estragos en nuestros matrimonios. Ayúdanos a permanecer firmes, oh Señor. Perdónanos, oh Padre Santo, y te pedimos que tú seas quien tome el control. Lo sabemos que ya lo tienes, pero a modo de reconocimiento hacia esa soberanía tuya, oh Señor, así lo pedimos, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.